Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 9. Leemos para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y hoy vamos a mirar la santidad externa. Amén. Que a muchos no les gusta y muchos están en desacuerdo y dicen que no es bíblico, que Dios no mira lo de afuera. Y en fin, sacan muchas excusas evasivas, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la apariencia externa, de la postura externa en el pueblo de Dios? Amén. ¿Qué opinión tiene Dios de los adornos, de las joyas, de los vestidos costosos, como dice aquí, perla, oro, etcétera? Amén. Es importante saber lo que Dios piensa. Claro, es necesario y es vital saber lo que Dios ha dicho, porque depende de lo que Dios ha dicho que nosotros vivimos o morimos. Amén. ¿De qué vivimos? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 22, verso 5, dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Abominación. Ya hemos dicho en otras ocasiones el significado de la palabra abominación es como vomitivo. Le produce a Dios náuseas, ganas de vomitar. Y si aquí habla de algo tan superficial como dice la gente que es, aunque no lo es, de la vestimenta del hombre y de la mujer, que no vestirá el hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre, y Dios dice que esa abominación, dice la palabra, entonces no es una cosa sencilla ese punto, este tema, el pecado de la mundanalidad en el vestir y en la apariencia externa es igual a Dios que a cualquier otro pecado. Amén. La apariencia externa es un elemento importante en la santidad. No son uno ni dos versículos los que nos hablan en la Biblia a los cristianos de cómo debemos de vestir. Amén. Cómo debe ser nuestro porte. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice que se atavíen con ropa decorosa. ¿Con qué? Pudor y modestia. Modestia. El significado principal de la palabra modestia es ser decente o casto, especialmente con respecto a la forma de vestir y el comportamiento, claro. Pedro, al describir cómo las mujeres deben ataviarse, nos dice que las esposas pueden ganar a sus esposos inconversos por medio de su comportamiento casto. Imagínense que es tan importante este punto, que una mujer inconversa se puede ganar a su esposo para Cristo, lograr que se convierta por su forma de vestir. Amén. Primera de Pedro 3:2.
Aleluya. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ve? Esa debe ser la vestimenta de la mujer. Esa debe ser la forma también del hombre, obvio. La necesidad de modestia en la ropa rige desde el pecado de Adán y Eva. Al comienzo vestían, dice, la gloria de Dios, pero después del pecado ellos visten hojas de higuera, delantales. Y Dios mismo tiene que diseñar vestidos, y dice en el capítulo 3, verso 21, y los vistió. O sea que para Dios, esa ropa que ellos diseñaron y se colocaron cuando conocieron que estaban desnudos, para Dios era como si estuviesen desnudos, como si siguiesen desnudos por el pecado. Mire el verso, capítulo 2, verso 25. Génesis 2, 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos, pero todavía en inocencia, no habían pecado. Amén. Capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora sí se avergonzaban. Es que el pecado trae vergüenza, man. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire que ellos diseñaron su vestidura. El hombre, el ser humano diseña su vestidura. Pero ¿cómo es esa vestidura? ¿Qué concepto tiene Dios? Ellos diseñaron con hojas de higuera y se hicieron delantales. En el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué? Y los vistió. Y es que no se han vestido ellos, pues. O sea, que a Dios no le sirvió ese vestido, ese diseño del último grito de la moda. Amén. Desde entonces, el plan de Dios ha sido que la humanidad se vista decentemente, con pudor y modestia. Amén. Pero el diablo trata de hacer exactamente lo opuesto. Amén. Y usa el mismo hombre. Una de las cosas que el endemoniado de Gadara hizo o hacía era mantenerse desnudo. Estaba endemoniado, ¿cierto? Cuando Jesús echó fuera los demonios, ¿qué dice la Biblia del endemoniado? Que estaba a los pies de Cristo, escuchando a Cristo, y dice, vestido y en su cabal juicio. ¿Sí ve? La gran diferencia, hermano. Lucas 8:27. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. Y salieron a ver, verso 35 dice, y salieron a ver lo que había acontecido, y vieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre a quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Hubo un cambio en ese hombre, como un cambio espiritual. Fue salvo, Dios, el Señor Jesucristo, le sacó los demonios. Eso se empezó a reflejar en toda su vida y aún en su manera de vestir, porque eso habla también, eso dice. Amén. Porque el pueblo de Dios debe caracterizarse también en su forma de vestir, con pudor y modestia. Ropa modesta significa vestirse de tal manera
que no expone inadecuadamente el cuerpo al sexo opuesto. Eso es, no expone inadecuadamente el cuerpo al sexo opuesto. Sin mangas, escotes, vestidos altos, bien ajustados, ropa delgada y a veces hasta transparente. Eso no es de cristianos. ¿Por qué? Porque expone el cuerpo. Amén. La vanidad. Pablo dice que una mujer debe adornarse a sí mismo con pudor y modestia o sobriedad, no con llamativos como peinado ostentoso, oro, perlas o vestidos costosos, porque eso siempre está resaltando la vanidad. El pudor significa reverencia, dominio de sí mismo, modestia y timidez. La sobriedad significa albedrío, templanza. En otras palabras, es el opuesto a la vanidad. Dios odia el orgullo. Por tanto, Él no aprueba ninguna exhibición presuntuosa u ostentosa. Para Dios lo importante es lo de adentro. Es lo importante. Pero no quiere decir que no mira lo de afuera. Que la gente cuando dice, mire que es que Dios mira el corazón, eso lo dice la Biblia. Dios no mira lo de afuera. No, eso no dice. El hecho de que Dios le importe más lo de adentro no quiere decir que no mira lo de afuera. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí ve? Aleluya. Ahora, eso tiene que ver con Dios y sus propósitos en cuanto a la distinción de los sexos. Mire que como el hombre ha tirado por tierra y ha degradado en esa área, con el tiempo la sociedad y el sistema se ha corrompido. Y ahora es lo mismo hombre o mujer, o usted puede ser hombre o mujer si quiere, y usted sabe todo eso que hablan por ahí, ¿verdad? La Escritura, en el libro de Deuteronomios, ahí donde leímos, introduce un concepto que es importante delante de Dios, y es la distinción entre los dos sexos. No solamente hay diferencias biológicas entre los dos sexos, sino también diferencias mentales y emocionales. No es lo mismo emocionalmente, mentalmente, biológicamente, un hombre y una mujer. Dios los hizo diferentes, complementándose en el uno al otro. Amén. Y Dios ha establecido ciertos métodos sociales para mantener esa distinción entre el varón y la mujer. Y específicamente se ha ido al tema de la ropa y la longitud del cabello. Por eso la Biblia habla tanto de esas dos cosas, aunque la gente quiera como ignorar y decir que eso no tiene chiste, que eso no es trascendental, que eso no importa. Sí importa para Dios, y si importa para Dios, importa para nosotros, los verdaderos cristianos, al menos los que queremos llegar al reino de los cielos. Esa separación es importante para Dios, porque Él ha diseñado Él mismo los papeles diferentes en la vida, para el varón y para la mujer. Amén. Entonces, atenta contra este principio la ropa llamada unisex. Afrenta, atenta. Hombres que visten de una manera femenina y mujeres que visten de una forma masculina.
lo que leímos en Deuteronomios. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cualquiera que lo haga, no importa quién sea, cualquiera que esto hace, es abominación a Dios. Amén. La Biblia lo dice así, de sencillo, de claro, de explícito. Es pecado. Se peca contra Dios cuando quebrantamos esta palabra como quebrantar cualquier otra. No adulterarás y adultera, quebrantó la palabra. No matarás, mata, quebrantó la palabra. No vestirá y la quebranta. Amén, hermano. Así es. Muchos dicen y enseñan que esta palabra de Dios, que es la palabra de Dios, no se aplica hoy en día. Que ambos sexos usaban túnicas o mantos. Amén. Y que no había ninguna distinción entre los sexos. Eso dicen, porque quieren vivir así. Pero la Biblia dice claramente y señala que había una distinción. Era verdad que usaban túnicas, pero había una gran diferencia y marcada. ¿Cuál era la túnica del hombre? ¿Cuál era la túnica de la mujer? Porque es que se trata de eso. Si el sistema, la sociedad, el mundo o todo hubiera evolucionado de manera que las mujeres, su ropa característica fuera el pantalón y la característica del hombre fuera la falda, o sea, fuera la vestidura característica, entonces sería mal si se usara al contrario. Porque esa era la cultura judía, túnicas. Amén, hermano. Pero nosotros, dentro de nuestra cultura inclusive, hasta antes de la década de los 40, ninguna mujer usaba pantalón. Eso fue después del año 1945 y en esos días, esos añitos en que aparece la llamada revolución femenina. Amén. Entonces sí había una diferencia entre los tipos de túnicas usadas por los varones y los usados por las mujeres. También se argumenta que esta palabra fue dada a Israel en la ley y que no es para nosotros. No, la palabra de Dios es para todos. Amén. Lo que pasa es que obviamente no se aplica en la forma de la cultura occidental nuestra, porque nosotros no usamos, no es de la cultura o no es de este país, digámoslo así, a ver si el que usemos túnicas. No, nosotros no usamos túnicas nunca, eso no se ha usado aquí. Pero tiene que haber una diferencia, y la hay, entre la vestidura de la mujer y la vestidura del hombre. Que se corrompió, que el mundo ha dañado, sí, con la llamada ropa unisex, porque hasta la gente quiere ser unisex. Ya usted puede ser hombre o mujer, lo que decida, no lo que Dios lo hizo. Ese es el problema. Pero mire Deuteronomio 22, 9 y 11. No sembrarás tu viña de varias semillas, porque para que no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No te vestirás de misturas de lana y lino juntamente. O sea que en estos pasajes, junto con el verso 5 de no vestir la mujer traje de hombre ni el hombre de mujer, Dios quiere enseñar principios de distinción entre los sexos. Él lo estableció en la palabra, hermano. Y quiere enseñarle a su pueblo algunos principios que iban a marcar siempre esa diferencia. Varón y hembra los hizo, dice la Escritura. Cuando Jehová Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo. Amén. Entonces hay una muestra de separación
del pecado y del mundo, con nuestra separación hoy entre las cosas santas y las cosas profanas, espirituales y carnales. Hay que separar, hay que hacer las mismas separaciones que Dios hace, establecer los mismos principios bíblicos. Amén. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, o sea, adúlteros y adúlteras. Mire, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces lo que hay que tener claro es que Dios no cambia en lo que le agrada y en lo que no le agrada. Dios no cambia, hermano. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si no le agradaba hace casi, yo creo que 6.000 años, 4.000 o más años, no le agradaba que el hombre vistiera traje de mujer ni la mujer de hombre, yo creo que todavía le sigue desagradando eso. Amén. Por la palabra. Amén. Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Yo Jehová no cambio. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Nuestro Dios es el mismo, hermano. Lo dice bien claro Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no cambia, hermano. Amén. Él es absoluto en la santidad y en el odio al pecado. El pueblo de Dios de todas las edades debe evitar todo lo que es una abominación. Lo carnal, lo profano, debe evitarlo. No debe participar de ello. Amén. Vestirse con la ropa del sexo opuesto es una abominación a Dios. No es un errorcito, una falla, no tiene chiste. No, es abominación a Dios. Y ninguna abominación entrará en la Nueva Jerusalén. No entrará. Dice la Biblia que será lanzado al lago de fuego. Amén. Apocalipsis 21:8. Mas a los temerosos e incrédulos, oiga bien, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire la lista de cosas tan tremendas, para nosotros muy terribles: los homicidas, los adúlteros, los hechiceros, los idólatras. Pero abominables, como no entendemos muy bien qué es ese pecado, entonces como que no lo vemos tan abominable. No lo vemos como tan terrible como el adulterio, como matar. Pero está en la misma lista de los que van al lago de fuego y azufre con los mentirosos. Que para mucha gente la mentira es algo chiquitico. Y hasta la llaman piadosa a veces. Mire, esto no es para asustarnos. Esto es para concientizarnos de que nuestro Dios es santo. Amén. Ahí mismo en 21:27 Apocalipsis dice: no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios. Mire, no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación. ¿Ve? ¿Sí ve lo que es abominación? Abominable y mentira,
sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, hermano. Tenemos que mirar la palabra con esa claridad con que Dios nos la da. Amén. Ahora, Pedro nos habla del Antiguo Testamento, como hay gente que dice que eso era para los judíos, para establecer los principios de Dios en el Nuevo. En 1 de Pedro 3:5, cuando dice, hablando de eso, a las mujeres, que sea su porte, que no sea el externo de peinados ostentosos, de oro, etcétera, sino el interno del corazón, en el incorruptible honor de un espíritu amable y apacible. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Si ve que en el antiguo, Pedro está trayendo eso del antiguo, como queriendo decir, eso sigue vigente. Eso no es como dicen que es del Antiguo Testamento, eso le pertenece a los judíos. No, Pedro está trayéndolo al Nuevo Testamento. Y le dice a las mujeres que se vistan igual, porque así vestían aquellas que esperaban en Dios. Hablando de Sara, hablando de las mujeres de Dios del Antiguo Testamento, que vivieron bajo la ley y que se sometieron a la palabra de Dios para conservar sus principios de pureza, de santidad, de modestia, de humildad, de sencillez. Que el pueblo de Dios debe ser así, hermano. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Afeminados no heredarán el reino de Dios. Mire bien, no tiene que llegar hasta ser homosexual, porque aquí también lo involucra. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire que los separa. ¿Ve? No heredarán el reino de Dios. Afeminado es el hombre que se comporta y viste como mujer. Así no se eche con varones, pero se comporta y viste como mujer. Esos son los afeminados. Amén, hermano. La vestimenta dice mucho, habla, y Dios sabe eso, y por eso a Él dice estas cosas. Y está diciendo que Dios no aprueba los que se portan como el sexo opuesto. Un hombre que se conduce, se comporta como una mujer, o la mujer como un hombre. Dios no aprueba una persona que se comporte o vista de esa manera. Amén. En la llamada revolución femenina, las mujeres empezaron con prácticas masculinas, como cortarse el cabello, fumar cigarrillos, beber, tomar bebidas alcohólicas. Amén. Y cuando la sociedad se desorganizó totalmente ya, las mujeres usurparon el papel de los hombres, y ahí fue cuando comenzaron a usar pantalón. Fue ahí. Váyase usted unos años y hasta siglos atrás y ve esas mujeres con mangas aquí y bombachas, o la manga corta también era bombacha, y esos vestidos así esponjosos, así largos. No es que vamos a vestir así o se va a exigir que no, pero es para que usted vea el principio que se guardaba y cómo fue el sistema, este mundo que fue cambiando las cosas paulatinamente para que pudieran entrar. Porque es que cuando usted llega y le dicen algo que usted no está acostumbrado a hacer y que lo quieren que usted lo haga ya, de ipso facto, de una, usted un momentico, ¿y cómo así?
pero si le empiezan a meter gradualmente, poco a poco, cositas pequeñas, se van recibiendo, se van aceptando, y eso va sumando y va sumando, y a lo último ve ese que si se lo hubiera ofrecido en el mismo instante, usted lo hubiera rechazado, ahora lo ve como que eso no tiene chiste. Esa es la astucia de Satanás. Amén. La fiera de la vanidad y del orgullo. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Israel que los iba a meter a la tierra prometida, pero que los iba a meter poco a poco? ¿Sabe por qué? Para que las fieras no los mataran. Porque era una tierra que estaba plagada de fieras. Entonces tenía que ir metiendo a la gente poco a poco y que se fuesen multiplicando, para que ellos, los hombres, dominaran a las fieras. El diablo es así, hermano. Empieza con cositas y usted, no, eso, un poquito de esmalte transparente, no tiene chiste. Y de pronto hasta ni chiste tendrá. Pero le aseguro que no se queda ahí. Porque el diablo es astuto, el Señor lo reprenda. Amén. Y si usted le da la uña, le coge el dedo, y si le da el dedo, le coge la mano, y si le da la mano, le coge el brazo, y le da el brazo, le coge todo el cuerpo. Amén. Amén. La voluntad de Dios es que la mujer actúe y vista como mujer, y que el hombre actúe y vista como hombre. Este mundo y el sistema, y aún muchas iglesias cristianas, muchas han cambiado. Pero ya vimos, Dios no cambia, hermano. Amén. Dios no cambia. Bendito el nombre del Señor. Dios sigue insistiendo en la separación de su pueblo con el mundo. Amén, hermano. Que nos separemos, que nos apartemos, que marquemos la diferencia. Y eso incluye las manifestaciones externas. Amén. A su nombre, gloria, hermano. ¿Para qué? Para que el mundo identifique el cristiano. Es que el cristiano tiene que brillar. Amén. Tiene que saber la gente, este es cristiano, aquel no, pero este sí. Amén. El verdadero cristiano se distingue, hermano. No necesitan verle la Biblia. Amén. No necesitan verlo entrar a la iglesia. El verdadero cristiano está allá afuera y la gente dice, este es cristiano. Amén. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Ve? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quiere que el Señor le reciba? Apartaos, salid de medio de ellos. No salir totalmente de este mundo. El mismo Cristo lo dice. Pablo también lo dice. Sino no compartir, no vivir, no actuar, no hacer como el mundo hace. Marcar una diferencia, hermano. Si usted mira al pueblo de Israel, inclusive hoy en día, en esta sociedad moderna, su alimento, su vestido, sus prácticas en la agricultura, sus ceremonias religiosas, sus días de descanso, todo eso deja ver que Dios puso ese pueblo aparte. Inclusive hoy, repito, mire a Israel, mírele las costumbres, mire la forma de ellos actuar, de ser, y usted ve que es un pueblo muy distinto a los demás, a todos los demás, al resto de las naciones. Es un pueblo diferente. Solo con ver las acciones y costumbres de un individuo o de un pueblo, como el caso de Israel, usted puede saber si esa persona, y en el caso de los judíos, si es judío verdadero o no. Amén. Con la forma de vestir, de hablar, de comportarse, se dice. Por eso los judíos han sobrevivido como una raza única. Por allá en el siglo XVII, XVIII, no sé, hace muchos años, siglos, un rey preguntó a sus súbditos, les dijo, denme una prueba de que Dios existe. Y uno de ellos les dijo, majestad, los judíos.
Tremendo. Le dijo al rey, miren los judíos y se da cuenta que Dios existe. Y le dijo más, y era un judío en la nariz y toda la nación sangra. Pueblo único, hermano. ¿Por qué? Por lo que Dios les exigió desde el principio y ellos guardaron. Los hizo únicos. Amén. Han sobrevivido durante siglos como una raza única. Mantienen por completo su patrimonio cultural y religioso. Oiga, está tremenda esa gente, hermano, que revivieron el idioma hebreo. Era llamada una lengua muerta que ya no existía, que nadie sabía qué era eso. Y la revivieron, hermano. Y hablan el hebreo hoy en día, hermano. Tremendo. Amén. Su patrimonio cultural, religioso, su identidad. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Por qué ese pueblo es así? Por las leyes que Dios les dio. Los separaron de todas las otras naciones. Amén. De la misma manera los cristianos, si nosotros los cristianos queremos existir como pueblo escogido de Dios, debe de haber puntos de separación, tanto externos como internos. Dios ha escogido ciertas normas que mantienen la separación y a la vez logran otros objetivos de modestia, moderación, humildad. Amén. Y la diferencia entre los dos sexos. Tremendo, porque es que este siglo, hermano, este tiempo, usted ve que eso quieren confundirlo. Y han confundido a mucha gente. Y hay gente que pelea y se hace matar por ello. Y sacan leyes y cosas. Amén. Ciertos estilos, óigame bien, ciertos estilos del corte del cabello y estilos de ropa son demasiado mundanos en nuestra sociedad y que identifican con ciertos grupos y actitudes impías. Ciertos cortes, ciertas ropas. Por ejemplo, el pantaloncito ese que usan los muchachos hoy en día, todo descaderado hasta por aquí, que se le ven los interiores. ¿Sí sabe el significado de eso? En las cárceles en los Estados Unidos, el que pasa así por delante de otra persona, de otro hombre, le está diciendo que él le sirve de mujer. Solo con eso le dice, le da el mensaje, le regala el mensaje. Y vaya usted a ver cuánta gente lo usa así, ignorando ese significado. Y así muchas cosas, así muchas maneras de vestir, muchos estilos, del corte del cabello, muchas otras cosas, que identifican con actitudes o con grupos impíos. Amén. Jeremías capítulo 10 verso 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Para Dios, las costumbres de los pueblos son vanidad. Hermano, es que esa es la moda, o sea, la costumbre. Ya en este momento, la moda, ya han cambiado la etiqueta. Para Dios son vanidad. Jeremías 10:3. No nos engañemos, hermanos, la apariencia y la ropa de una persona dicen mucho acerca de su personalidad, de su estilo de vida, de sus creencias y de sus actitudes. Dice, amén. Ahora miremos la pintura de la cara. Se relaciona directamente con la vanidad. Contradice la enseñanza del apóstol Pablo y la palabra, ya que el maquillaje, oiga bien, está diseñado obviamente para atraer el sexo opuesto. Acentúa la sensualidad en la mujer y causa la lujuria y no el amor
verdadero en el hombre, la lujuria. Oiga bien, Ezequiel capítulo 23, verso 40 al 43. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. Y el verso 43 dice: y dije respecto de la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicación con ella y ella con ellos. Mandaron por hombres para cometer fornicación y adulterio, y para ello ¿qué? Se pintaron los ojos y se ataviaron de adornos. Mire qué tremendo, hermana. No estoy insultando a nadie, pero mire, la palabra compara a las mujeres que usan atavío, que se pintan los ojos, y habla directamente de ellas como prostitutas o adúlteras. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, la práctica de pintar la cara se asocia con el descaro, el atrevimiento, la seducción y la prostitución. ¿Por qué la gente hace eso y lo ignora? Porque no leen la Biblia, no tienen el manual del usuario que Dios dejó. Pero Proverbios 6:25 dice: no codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con los ojos, te agarre con los ojos. Ella, ¿de quién está hablando? Miremos el versículo anterior, 24, Proverbios 6:24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y ahí es donde dice: no codice su hermosura, etc. Y el verso 26 dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. El diablo no va por el billete, el diablo no va por el carro, el diablo no va por la plata, por lo que sea. No, el diablo va por el alma, y usa a la mujer maquillada de tal manera que seduzca. Mire, ¿está hablando de quién? ¿De la mujer malvada, la extraña, la prostituta o una mujer adúltera? Entonces la práctica de pintarse la cara se usaba con el mismo propósito de seducir. Y mire lo que dice segundo libro de los Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Qué terrible, man. Usted sabe quién es Jezabel, ¿cierto? La perversa hija de Sidón, esposa de Acab. Y que Apocalipsis en el capítulo 3 la compara también con mujer fornicaria, que seduce a sus siervos a fornicar. El tipo de clase de esa mujer, mire, trató de seducir a Jehú para salvar su vida, porque Dios le había dado a Jehú la orden, lo nombraba por rey, para que acabara con la casa de Acab y con Jezabel. Explícitamente le dijo y le profetizó el Señor a Israel que Jezabel sus huesos su sangre la iban a lamer los perros, y los perros iban a comer sus carnes. Entonces ella, cuando ve que Jehú viene a cumplir esa misión, quiso seducirlo. ¿Y para qué? ¿Y qué hizo para seducirlo? Para tratar de seducirlo, pintó los ojos, adornó su cabeza. ¿Sí está viendo? Hay una diferencia grande entre Jezabel y Esther. Usted conoce a Esther, sabe de Esther, ¿cierto? El libro de Esther.
Esther tenía a su disposición cualquier cosa que quisiera para prepararse para el encuentro con el rey de Persia. Nosotros sabemos que cuando el rey de Persia, Artajerjes, hizo una fiesta y quiso presentarle su esposa a sus príncipes, a la gente en esa fiesta, porque era una mujer, dice la Biblia que era una mujer muy hermosa, Vasti. Entonces la mandó a llamar para presentársela a sus príncipes. Seguro estaba tragueado ahí en ese furor, quiso ostentar, no sé, y la mandó a llamar, pero resulta que Vasti no quiso ir. Lo avergonzó delante de sus príncipes, no obedeciéndolo. Entonces él le dijo a sus propios príncipes: ¿qué se debe hacer con esta mujer que ha desobedecido una orden del rey? Y entonces todos le dijeron: ya no será más la reina. Entonces la echó el rey. Y entonces se hizo una, ¿cómo se dice eso? Una audición. Venían muchachas, doncellas hermosas de todo el país a presentarse en delante del rey para el rey escoger su esposa, su nueva esposa. ¿Ya? Entonces en esas, miren lo que dice la Biblia. Esther 2:13 al 15. Entonces la doncella venía así al rey. Mire, las doncellas iban pasando una por una y dice: todo lo que ella pedía se le daba para vestirse ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Iban las muchachas y pedían lo que querían, dice ahí, lo que ella quisiera para ataviarse, para pintarse, para poder, ¿qué? Seducir, agradar al rey, impresionarlo, ¿sí o no? Y entonces iban y se presentaba y volvían y se la llevaban para la casa donde estaban las muchachas ya esperando. Entonces, si el rey escogía una de esas que pasó, la mandaba a llamar ya por el nombre propio. Me gustó fulanita, tráiganla. Así fue. Pero mire qué dice. Ahí hablaba de las muchachas que fueron entrando diferentes a Esther. Mire, verso 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, cuando le tocó a ella llegar ante el rey, ninguna cosa procuró. Ella no se pintaba, hermano. Ella no se adornaba con joya ni con cosas para seducir a los hombres. Ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hagai eunuco el rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Natural, como ella era. No quiso atraer al rey lujuriosamente, sino que quiso ser aceptada por lo que realmente ella era. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios piensa del maquillaje? Si todo esto está en la palabra de Dios, ¿qué piensa Dios del maquillaje, hermano? Jeremías 4:30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavío de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Mire el pensamiento de Dios, porque es la palabra de Dios, hermano. Dios asocia la pintura, la práctica de pintarse la cara, con el adulterio, la prostitución. Repito, ¿por qué la gente hace eso? Porque no ha leído el manual. No leen la palabra, hermano. No se dan cuenta.
Qué bueno que nosotros tenemos la palabra de Dios. Ningún versículo de la Biblia dice que la práctica de pintar la cara está asociada a una mujer virtuosa. Ningún versículo de la palabra de Dios. En esos 66 libros míos. Ninguno. Amén. Fue por allá para los años, ya les dije anteriormente, en la década del 40, por el año 1945, la mayoría de las iglesias consideraban que la práctica de pintarse la cara era un pecado. La mayoría de las iglesias. Gradualmente empezaron a aceptar el uso de los cosméticos conjuntamente con otras prácticas tales como fumar, bebidas alcohólicas y el baile. Esto no es simplemente como ellos pensaron que era seguir la moda actual. No. Eso no es estar a la par con la modernidad o con la tecnología. No. Hay otras cosas en que uno debe estar a la par, obvio. Pero eso no es eso. Dios no está de acuerdo. Es una práctica mundana y antibíblica. Hermano, usted tiene que entender eso. Antibíblico. La pintura, las joyas, los adornos, es una forma de vanidad contraria a la enseñanza de la palabra. Amén. Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, adornos, oro, vestidos lujosos. ¿De dónde saca Pedro esa amonestación? De la palabra, del Antiguo Testamento, que dice la gente que ya no se aplica a nosotros. Y Pedro mismo lo saca y lo trae al Nuevo. Éxodo 33, 4 al 5, mire. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. El pueblo cuando salió de Israel, de Egipto, hermano, venía con todo, porque así era Egipto. Amén. Mire, ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Querían ser despojados, en este caso, de la vanidad en la presencia de Dios. Se los quitaron, porque Dios les dijo: quítase en eso. Querían estar bien en la presencia de Dios. O sea que el despojo de los atavíos, de los adornos innecesarios, le demostró a Dios que ellos querían obedecer. Es la forma de demostrarle a Dios que queremos ser verdaderamente sus hijos y entrar en el reino de los cielos. Miremos otros versículos. Génesis capítulo 35, versos 2 al 4. Mire, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, los ídolos, y limpiaos. Tenían que purificarse. Mudad vuestros vestidos. Mire, ¿sí ve? Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Ve? Que se despojaron. Se despojaron. Y eso es lo que toma Pedro para introducir la misma moda, la misma costumbre o la misma palabra de Dios para el pueblo de hoy. Isaías capítulo 3, verso 16. Mire, el atavío del calzado
las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del cabello, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas de los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. ¿Qué escribe el Señor ahí? La vanidad. El uso de muchas cosas, inclusive cosas que son lícitas, pero que como están revueltas o mezcladas con otras que no lo son. ¿Por qué las mezclaron? Porque iban a ser usadas no con el fino propósito que tiene. Por ejemplo, por poner un ejemplo, los partidores del pelo, ¿qué es eso? Eso no tiene nada de malo, pero si usted lo hace por vanidad, sí. Es como la mujer que usa vestido largo, bien, está bien, bíblico, qué bueno, pero si lo usa para aparentar y para vanidad, con eso que le agrada a Dios lo está desagradando. Principios, hermano. La vanidad, el uso de los adornos. Los israelitas llegaron a volverse orgullosos y vanidosos, y eso desagradó a Dios, y por eso les promete, en lugar de perfume, hediondez, en lugar de compostura de cabello, cabeza rapada. Y por eso les dijo: quitad los adornos, quitad los atavíos, porque eran señal de orgullo que estaba en el corazón. Amén. Ahora, lo que la Biblia dice acerca del cabello, 1 Corintios capítulo 11, verso 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo, oiga bien, en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere pelear con Dios, que lo haga, que se corte el cabello la mujer y que se lo deje crecer el hombre, si quiere ser contencioso. Pero Pablo dice: nosotros no tenemos tales costumbres, ni las iglesias de Dios. Amén. Aquí lo primero que Dios señala, por eso dice: si alguno quiere ser contencioso, Dios está señalando principio de la autoridad señalada. Principio de autoridad. Dios es la cabeza de Cristo. Ahí lo dice. Si usted lee todo el pasaje de Corintios 11, como el 13 en adelante, se va a dar cuenta. Lo puede hacer en su casa. Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo sujetó su carne, vino del cielo, se hizo hombre y sujetó todo su ser al plan y al propósito eterno de Dios, hasta la muerte. Porque dice que él, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermano. Porque ahí hay autoridad. El Padre en ese momento, cuando Él se hizo hombre para redimir al hombre, el Padre era su autoridad. Amén. Y Cristo, ya dijimos, es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. No importa lo que diga la liberación femenina, Dios dice otra cosa, no nosotros. Una mujer debe estar sujeta a su propio marido. Amén. La iglesia, la mujer simbólica, está sujeta o debe estar sujeta a Cristo, su novio, su marido. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus mujeres. Amén. Entonces, un principio de autoridad. Tenga en cuenta eso. Y va a entender más este capítulo 11 de 1 de Corintios en cuanto al corte del cabello. En el versículo 4, abra 1 de Corintios 11 y vamos mirando si quiere. En el versículo 4, un hombre no debe tener su cabeza cubierta. En ese tiempo se usaba un velo para las mujeres, entrar a orar o profetizar o cualquier cosa de esas. ¿Sí? Pero el hombre no podía. Dice, un hombre no debe tener su cabeza cubierta. Como el velo, el cabello le fue dado a la mujer en lugar del velo, ya en el Nuevo Testamento y ya para la iglesia, ya la mujer no debe usar un velo para cubrirse, sino que Dios le dio el cabello largo para ese propósito. Entonces, al hombre, como dice, el hombre no debe tener la cabeza cubierta, entonces no puede tener el pelo largo. Por eso el hombre le es honroso si se lo corta, cuando ora o cuando profetiza o cuando predica, cuando hace cualquier cosa para Dios. Si tiene la cabeza cubierta, o sea, si tiene el pelo largo, deshonra a Cristo, que es su cabeza. ¿Sí ve el simbolismo? Lo deshonra. Amén, hermano. Versículo 5. Por otra parte, una mujer que ora, predica, testifica, etcétera, sin tener su cabeza cubierta, deshonra su cabeza al esposo. Así como el hombre deshonra a Cristo, la mujer deshonra al esposo. Y deshonra, obviamente, también a Cristo. La cubierta de la mujer es un símbolo de posición en la cual Dios le ha colocado. El cabello largo, sin cortar, es la cubierta que Dios le ha dado a la mujer, según el versículo 15, que dice, su cabello largo demuestra la sumisión al plan y a la voluntad de Dios. Oiga el significado tremendo, man. Por eso es que dice que por causa de los ángeles. Verso 10. Para los ángeles, la autoridad es algo determinante. Un ángel obedece, hermano. Un ángel no cuestiona, un ángel no le dice a Dios, pero ¿por qué? Que mande a Miguel, o mande a Gabriel, o mande al otro. No. Un ángel es tan y tan. Dijo y ahí mismo. Señor, sí, Señor. Amén. Un ángel. Entonces, para un ángel la autoridad es determinante, hermano, porque ellos vieron las consecuencias que le llegaron a Satanás y a la tercera parte de los ángeles, diciendo que se rebelaron, que no obedecieron, que no se sometieron a la autoridad. Ellos vieron eso. Amén. Entonces, para ellos es determinante, hermano. No sobrepasan, como hicieron aquellos otros, la autoridad divina. Entonces aquí se nos enseña que debido a los ángeles que están mirando, que están contemplando, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Y cuál es esa señal? El cabello, porque se le dio como cubierta en lugar del velo que se usaba anteriormente. Verso 13. Pablo pregunta, ¿es propio que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta. La respuesta es que es una vergüenza si lo hace. Amén. O sea, si ora con el pelo, si se recorta el pelo, ya va a venir a orar, va a venir al culto, lo que sea, y ya no va a tener el velo, siguiendo el simbolismo, ¿no? Verso 14. La naturaleza y no solamente la costumbre enseña que un hombre debe tener cabello corto, pero que una mujer debe tener cabello largo. El propósito de Dios es mantener una separación entre los dos sexos en esa área. Amén. Y por eso el versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios
no tienen la costumbre que los hombres se dejen crecer el pelo o que las mujeres se lo corten. Y no tenemos la costumbre, mucho menos, de contender y pelear con Dios. Amén. Ah, pero que Jesús era de pelo largo. ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo a eso a los religiosos y a los que pintan por ahí cuadros isque del Señor? ¿Quién dijo? Sí, que él era nazareno, no nazareo. Nazareo era un voto, el voto de nazareato que hacían los judíos, y mientras tenían ese voto no se cortaban el cabello, no tomaban sidra, no hacían un montón de cosas. Los nazareos, estudien en la Biblia y verá. Y Jesús no era nazareo, Jesús era nazareno, o sea, un habitante de Nazaret, de la ciudad de Nazaret. Amén. Entonces perdónenme, pero no nos vengan con ese cuentico mal inventado, porque Jesús no tenía el pelo largo. Mire, aquí a modo de información, el apóstol Pablo dice que él recibió el evangelio en el cielo. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. Fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó las palabras inefables que no le era dado hablar, y Dios, el mismo Señor Jesucristo, lo dice él, le habló del evangelio para que él lo viniera a predicar. ¿Sí o no? Y entre todas esas cosas que el Señor le enseñó a Pablo, le enseñó 1 Corintios 11, le dijo que escribiera eso, ¿sí? De que el hombre no se puede dejar crecer el cabello, que lo corte. Pablo estuvo al frente allá con Cristo. Si lo hubiera visto de pelo largo, le aseguro que otra cosa hubiera sido 1 Corintios 11. Amén. Gloria a Dios. Por último, el teñido del cabello. Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra, la vejez. ¿Y cómo se manifiesta a veces la vejez? En muchos, con canas. Déjese las canitas. Amén. Jesús asumió que la gente no cambiaría el color de su cabello. Mateo 5:36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello de tu cabeza. Entonces no podemos practicar ninguna cosa en el cabello que cambie o altere su constitución natural, la que Dios le dio. Si Dios la hizo churrusquita, quédese churrusquita o churrusquito. Si le hizo pelo indio, quédese pelo indio. Mono, rubio, pelinegro, igual, quédese así, que eso es lo que Dios quiere. Amén. No podemos cambiar ni alterar ni su color ni su constitución natural. Una actitud peligrosa es la del orgullo y la ostentación. Es posible tomar el mismo cabello, que debe ser una señal de sumisión, y arreglarlo en una exhibición ostentosa. Hermano, Dios al orgulloso lo mira de lejos, al vanidoso lo mira de reojo, dice, de lejos, por encima del hombro, con desprecio. Eso lo dice la Biblia, hermano. Dios ve un vanidoso, un orgulloso y abominable. Entonces, yo me imagino, yo a veces me pongo a imaginarme cosas. Quítame fastidioso de ahí. Porque así dijo Dios de Efraín. Dios le dijo al Espíritu Santo: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y la Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Y eso es vanidad. Amén. ¿Qué fue lo que vimos? Traje de hombre, traje de mujer, pintura de la cara, joyas, corte de cabello o pintura del cabello. Bíblico. Amén.
Vamos a darle gracias al Señor.